bendiga. Damos gracias al Señor por este privilegio. Alabamos el nombre del Señor. Como dijo nuestro amado pastor, hoy es el día de Pentecostés. Es una fiesta que celebraba el pueblo de Israel y es una fiesta también para el pueblo cristiano. O sea que esta es una fiesta judeocristiana. Y Pentecostés significa 50. 50 días después de la Pascua se celebraba el día de Pentecostés. Y es también la fiesta de las primicias. Porque en ese día de Pentecostés se recogían las primeras frutos de la tierra. Y precisamente la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y en ese primer día del nacimiento de la iglesia, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Esas fueron las primicias. Imagínense todo lo que se ha multiplicado. Esas primicias al día de hoy, donde hay, yo creo que más de 1 billón de cristianos alrededor del mundo. De cristianos nacidos de nuevo. No de cristianos nominales, sino cristianos que han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Así que celebramos en el día de hoy esas primicias. Yo quisiera ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero hablarles capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero hablar sobre la conversión del apóstol San Pablo al cristianismo, que también es parte de esas primicias, ¿no?, de la iglesia. Capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, en fin de si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y si se da cuenta, la palabra camino está en letra mayúscula, lo que significa que la iglesia que nació el día de Pentecostés se convirtió en la iglesia del camino. Ese era el nombre que se le llamaba a la iglesia en el primer siglo del cristianismo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, con minúscula, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas, contra el aguijón, contra la garrocha. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Padre, gracias por esta palabra. Bendecimos esta palabra en el corazón de los hijos tuyos que la están escuchando. Queremos oír tu voz a través de esta palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y siempre que abrimos esta palabra,
hay un mensaje directo al corazón. Permite que esta palabra hoy traiga refrigerio a nuestra vida. En medio de todo la crisis que estamos viviendo, necesitamos el refrigerio tuyo en nuestro corazón. Y yo declaro que esta palabra correrá y llenará toda necesidad que hay en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo y te damos gracias. Alabado sea el Señor. Yo creo que Pablo jamás de los jamases pensó lo que le iba a pasar en el camino de Damasco. Pero todos nosotros hemos transitado por el camino de Damasco. Todos. El camino de Damasco, de Jerusalén a Damasco, hay 300 millas. En los tiempos de Pablo, se echaba 6 días en llegar de Jerusalén a Damasco. Saulo de Tarso había pedido cartas a los líderes religiosos, Anás, Caifás, para perseguir a los cristianos fuera del territorio de Israel. Cuando comenzó el Imperio Romano, después de los Macabeos, en el primer siglo antes de Cristo, en el último siglo antes de Cristo, había una ley romana de que los desobedientes a la ley de Israel podían ser juzgados por ellos mismos. Y que no importaba el lugar donde fueran, ellos tenían autoridad para ir y buscarlos aún fuera de la nación de Israel y traerlos a Israel para ser juzgados. Saulo de Tarso usó esa ley para perseguir a los cristianos fuera de Jerusalén. Y la Biblia dice que él iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No sabemos cuántas personas iban con él, pero era un grupo grande que lo estaba respaldando. 6 días en ese camino. Era tanto el coraje, era tanto la frustración, era tanta la rabia, que aún la respiración de Pablo daba a entender el odio enfermizo que tenía contra la iglesia. Pero hay algo que tenemos que aprender hoy. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nadie puede perseguir el cuerpo sin perseguir la cabeza. Nadie puede perseguir a un cristiano sin perseguir a Cristo. Y la Biblia dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo que me crié en el campo y vi la gente arando la tierra con bueyes. Y todavía hay áreas en Puerto Rico donde se usan bueyes para arar la tierra. Recuerdo que la persona que araba la tierra con bueyes tenía una garrocha, que era una vara larga,
y en la punta de esa vara tenía un clavo bien afilado. Y ese garrocha lo usaba el agricultor para aguijonear al buey cuando se ponía lento o cuando se ponía rabioso. Lo traía a la obediencia a través de la garrocha. Y el Señor le dice a Saulo: Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa te es dar patadas a la garrocha. Y la Biblia dice que cayó al suelo Saulo de Tarso, el hombre orgulloso, el hombre vanidoso, el gran humanista, el gran intelectual, que se creía que era dueño del mundo. Ahora lo vemos postrado en tierra. Y cuando abrió los ojos, se dio cuenta que estaba ciego. La Biblia dice que un resplandor del cielo le sorprendió en el camino. Aconteció que yendo en el camino, al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas a la garrocha. Pero mire lo que pasó. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo quiero decirle que yo me convertí al Señor hace 59 años. Y yo me convertí al Señor un día en un hogar, en un culto en un hogar, donde me invitó un amigo mío que estaba descarriado de los caminos de Dios. Y que ese día él era el único descarriado en la familia. Y ese día él era amigo mío y me invitó a su casa. Yo no sabía lo que era el evangelio. Nunca yo había escuchado el evangelio. Nunca. Simplemente 2 meses antes de esto, una anciana en una calle de Flushing, en Queens, New York, mientras yo iba para mi trabajo, esa ancianita estaba en una esquina de calle y me regaló un librito pequeño. Me dijo: esto es un Nuevo Testamento. Yo ni sabía lo que es un Nuevo Testamento. Ella me dijo: léelo, porque Dios te va a hablar a través de este libro. Léelo. Yo miré a la anciana, me lo eché en el bolsillo, pero cuando venía del trabajo comencé a leerlo. Era un Nuevo Testamento. Y era tan interesante lo que encontré en ese Nuevo Testamento que dejé de leer el periódico, el diario La Prensa. Y todos los días yo iba de mi trabajo, de mi casa al trabajo, que era 1 hora en el tren, leyendo el Nuevo Testamento. Y por la tarde regresaba leyendo el Nuevo Testamento. Y en 2 meses yo leí todo el Nuevo Testamento. Yo no era cristiano. Yo seguía en mi camino de Damasco. Pero ese amigo mío que estaba descarriado me invitó a su casa. Y ese día, en ese culto del hogar,
estaban hablando sobre Saulo de Tarso. Yo dije que todos hemos transitado en el camino de Damasco. ¿Qué es el camino de Damasco? Es el camino de rebelión. A veces nosotros estamos en rebelión con Dios y no lo sabemos. Pablo no sabía que él estaba en rebelión con Dios. A veces nosotros estamos sumergidos en el pecado y no sabemos que somos pecadores. Porque nos enseñaron la religión. Y yo pensaba, como yo nací en un hogar cristiano, nominal, católico, romano, digo romano no, puertorriqueño. Me enseñaron que cuando uno ofendía a Dios, uno le hacía una promesa a Dios y prendía una vela, y entonces el Señor lo perdonaba. Cuando yo me convertí le debía 6 velas al Señor, a la Virgen. Porque siempre que yo fallaba y yo siempre llegaba a mi casa, podía llegar borracho y yo siempre rezaba el Padre Nuestro antes de acostarme. Porque yo era religioso, pero no era cristiano. Pablo era religioso y su religión lo llevó a perseguir al cristianismo. Era religioso, pero no era cristiano. Hay muchas personas que me están escuchando hoy que posiblemente sean religiosos, pero no sean cristianos. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Ser cristiano significa nacer de nuevo. Nicodemo era religioso. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Pero no era cristiano. Y él vino a Jesús. Y vino de noche. Porque él quería tener tiempo de calidad con el Señor. Y esa noche Jesús le habló y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. A un hombre religioso, a un hombre que era maestro de la ley en la sinagoga, porque a pesar de ser un gran político, era también un gran religioso, porque era miembro del Sanedrín. Pero a pesar de ser miembro del Sanedrín, era también un líder religioso que enseñaba la ley y posiblemente era abogado. Pero esa noche, en su camino de Damasco, llegó y le pidió una audiencia a Cristo. Y Cristo le dijo: entra. Jesús siempre tiene tiempo para aquellos que tienen hambre de Él. Jesús siempre tiene tiempo para aquellos que tienen hambre de Dios. Y la Biblia dice que el que tiene hambre de Dios será saciado. Gloria al nombre del Señor. Esa noche el Señor le dice a Nicodemo, cuando él le pregunta al Señor: pero ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Podré entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: no es ese nacimiento. Porque si entra al vientre de tu madre y nace, sigue siendo el mismo Nicodemo. No es el nacimiento natural. Estoy hablando del nacimiento del Espíritu. Ese cambio interior en nosotros. Y la Biblia dice que cuando el Señor le fue a explicar a Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento, le dijo: el viento de donde quiere sopla, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es el que es nacido del Espíritu. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la obra misteriosa del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y todos ustedes saben lo que es ese nuevo nacimiento. El viento, tú lo sientes, pero no lo ves. Y todo aquel que ha nacido en el reino de Dios ha sentido ese cambio interior. Y uno sabe, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria al nombre del Señor. Ese día, Nicodemo salió de allí para convertirse en un creyente poderoso del Señor. Cuando Jesús muere, ¿quién fue que lo fue a pedir? Nicodemo y José de Arimatea. Muchas personas dicen que Nicodemo era un discípulo secreto. Jamás y nunca. Nicodemo fue un discípulo secreto. Defendió al Señor aún en el hemiciclo del Senado. Cuando lo iban a arrestar, le dijo, Nicodemo se levantó en el hemiciclo del Senado y dijo, juzga nuestra nación a un hombre si primero no lo escucha, si primero no le oye. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Saulo en el camino de Damasco, el camino de rebelión. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida le hemos dado la espalda a Dios. ¿Cuántos aquí no le han dado la espalda a Dios? ¿Cuántos aquí no han pecado? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a Dios. Muchas veces, aún los hombres más cerca de Dios como David, el hombre conforme al corazón de Dios, hubo un momento en que le falló a Dios. Pero lo importante no es que le fallamos y que hayamos caído. Lo importante es que nos levantemos. No hay profundidad de pecado que el hombre pueda descender que el Señor no pueda alcanzarlo. La Biblia dice a David, aunque yo descendí al lodo cenagoso, allá Dios bajó y me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios es el Dios no de una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco oportunidades. Dios es el Dios de un montón de oportunidades, porque si le fallamos, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todos hemos caminado en el camino de Damasco. Y hoy Dios quiere que tú, como Saulo, tengas un verdadero encuentro con Él. Y cuando hay un verdadero encuentro con el Señor, todo cambia. Cuando salimos de ese camino ancho y venimos al camino angosto, porque la Biblia dice que ancho es el camino y muchos son los que andan por él, pero angosta es la senda que conduce a la vida y pocos son los que la encuentran. Porque en aquel camino que yo estaba no había restricciones. En el camino del Señor hay muchos signs. Hay muchos sitios donde el Señor te dice, párate. Hay muchos sitios donde el Señor te dice, reduce la velocidad. Hay muchos lugares donde dice, camina a 55 millas por hora. Esta palabra de Dios es el mapa por el cual Dios conduce al creyente hasta la vida eterna. David dijo, lámpara de luz a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino.
Gloria al nombre del Señor. Todos hemos caminado en ese camino de Damasco. Pero cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, como lo tuvo Pablo en el camino de Damasco, todo cambia en nuestra vida. A mí me sorprende cuán rápido este hombre cambió. Yo no he visto en toda mi experiencia cristiana un hombre que haya cambiado tan rápido como Pablo. Porque dependiendo del encuentro que tú tengas con Dios, es el cambio que tú vas a tener con Dios. Dependiendo de ese encuentro. Y yo creo que el encuentro de Pablo no fue un encuentro chiquito. Fue un encuentronazo. Fue un choque de trenes. Y cuando Saulo reconoce que está en el camino de rebelión y que ahora se ha encontrado con el verdadero camino, porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando él se encontró con ese verdadero camino, hubo un cambio radical en su vida. La Biblia dice que lo tomaron de la mano del camino de Damasco, porque estaba cerca de la ciudad, y lo llevaron a la calle de la derecha. ¿Saben ustedes que en Damasco todavía existe esa calle? Una de las ciudades más antiguas del mundo es la ciudad de Damasco. Y todavía hay una calle en Damasco que se llama la calle de la derecha. Y todavía está allí la casa de Judas, donde Saulo tuvo el encuentro con Dios. Hoy en día tú puedes ir a Damasco y está la calle de la derecha y el lugar donde Saulo tuvo el encuentro con Cristo. Pero hay muchas evidencias en la Biblia de los hombres que han tenido un verdadero encuentro con Dios. Y yo quiero que tú reflexiones sobre esto. Lo primero que sucede cuando uno tiene un verdadero encuentro con Dios es que hay un anhelo de reconstruir todo lo que uno destruyó. La restitución. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo? El publicano. Zaqueo se había hecho multimillonario en la recaudación de impuestos, porque el Imperio Romano le daba autoridad a los recaudadores de impuestos a que cobraran excesivamente y que se quedaran con el resto del dinero. Y si había un buen matemático, era Zaqueo. Y se hizo multimillonario saqueando a la gente pobre de Jericó. Y él era el principal, él era el jefe. Él era el jefe de la agencia de recaudación de impuestos en Jericó. Y aunque era pequeño de estatura, era pequeño de astucia. Y se había hecho multimillonario. Pero cuando oyó de que Jesús venía a la ciudad, él dijo: yo tengo que ver a ese hombre, porque se ha hablado muy bien de él. Y la Biblia dice que él llegó, y cuando vio, era tan grande la multitud, que era imposible ver a Jesús. Y él miró un árbol que había de sicómoro. Parece que era bien ágil ese tipo. Se subió a ese árbol y de allí veía todo el panorama que pasaba. Y la Biblia dice que cuando Jesús fue a pasar cerca de ese árbol sicómoro, miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo: desciende, que este día yo quiero estar en tu casa. Y la Biblia dice que él descendió gozoso del árbol. O sea, el hombre que se convirtió en el aire. Porque cuando Jesús le dijo: desciende, porque es preciso que yo llegue a tu casa, en ese momento
el llamado de Jesús, como el llamado de Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Ahora Jesús le dice, desciende. Y hubo un choque poderoso con el corazón de Zaqueo, que en ese momento él sintió la salvación llegar a su vida y le recibió gozoso. Me imagino el abrazo que el Señor le dio a Zaqueo. Y Zaqueo lo invitó a su casa. Hizo un banquete en su casa. Y invitó a todos sus discípulos. Y él invitó a todos sus compañeros de trabajo. Y aquello fue algo tremendo. Pero la primera evidencia que hay cuando nosotros verdaderamente hemos conocido al Señor es un deseo de restituir el daño que hemos hecho en la sociedad. Y en medio de la fiesta, él se paró y dijo, la mitad de mis bienes yo quiero dársela a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. ¿Y qué dijo Jesús cuando oyó esto? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Cuando hay en nosotros un verdadero encuentro con Dios, lo primero que sucede en nuestra vida es que queremos restituir todo el daño que hemos hecho a nuestra familia, a la sociedad, a nuestros vecinos. Queremos estar en paz con todos los hombres. Lo segundo que sucede cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor es el deseo de negarnos a nosotros mismos. En el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, según San Mateo, el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Deny yourself, take your cross and follow me. Deny yourself, take your cross and follow me. Señores, yo creo que no hay un versículo en la Biblia que hable más claramente de lo que es un verdadero encuentro con Dios que cuando nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Mira, ¿dónde nos gustaría estar hoy nosotros? En nuestra casa, echándonos fresco. ¿Ah? Y aquellos que tienen piscina, al lado de su piscina, cogiendo fresco, pero estamos aquí en la casa. Porque para nosotros el Señor es primero. Usted pudiera estar ahora mismo viendo otro programa y no viendo el programa de nosotros. Pero ¿quién lo ha puesto ahí hoy para escuchar lo que se está predicando desde Casa de Júbilo? El Señor, porque para usted oír la voz de Dios es primero. Y después podemos hacer muchas cosas, pero pon a Jesús primero en tu vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, mire lo elegante que el Señor habla. El Señor no fuerza a nadie a que le sirva. El Señor respeta tu libre albedrío. Y Él te dice, si alguno, if anyone want to follow me, take your cross and follow me. Toma tu cruz. Dios no te llama a que tú tomes la cruz de nadie, sino tu propia cruz. Todos tenemos una responsabilidad primordial con nuestra convicción personal con el Señor. Cuando el Señor me salvó a mí solito. Y cuando yo di el paso de fe, ese día yo estaba solito. Y me entregué a Él completamente. Todo lo demás que he recibido, eso es ganancia. Pero lo primordial en mi vida es Jesús.
La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dice, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del poder de Dios. Así que nuestra responsabilidad vicaria, primaria en nuestra vida, es servir a Cristo. Y servirle con ganas, como dicen los mexicanos. Servirle con ganas. Porque cuando le servimos con ganas, esto nos hace falta. No nos podemos quedar en casa. Tenemos que llegar hasta la casa de Dios. Porque es ahí donde el Señor nos convoca. Porque quiere hablar y ministrar a nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy terminando ya. Alabado el Señor. Lo último que sucede en nuestra vida, y hay muchas cosas más, podríamos estar hablando aquí todo el día, de lo que sucede después que tenemos un verdadero encuentro con el Señor. Pero yo quiero dejar estas tres cosas. Lo último que quiero hablarle, hay un cambio en nuestra escala de valores. En Filipenses capítulo 3, versos 8 y 9, Pablo dice, las cosas que para mí eran ganancia, las he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Y téngalo, no por basura, sino por estiércol, para ganar a Cristo. Las cosas que para mí eran ganancias, las he refutado como pérdida. Señores, no fue poco lo que Saulo dejó. Saulo era miembro del Sanedrín judío. Porque cuando mataron a Esteban, dice, yo di mi voto para que lo mataran. Y nadie podía darle el voto si no era miembro del Sanedrín. Así que Pablo era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Así que Pablo era casado. Y la historia dice que él tenía un hijo. Y saben ustedes que cuando Pablo dice, las cosas que para mí eran ganancias, las he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, y téngalo por estiércol para ganar a Cristo. Señores, Saulo dejó atrás una carrera que lo había llevado a la cúspide. Él era el defensor más grande del judaísmo en su época. El defensor más grande de la ley mosaica en su tiempo. Había estudiado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la época. Este hombre era un filósofo, un intelectual, una eminencia. Tenía un futuro espléndido por delante. Pero cuando tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria en el camino de Damasco, Pablo miró todos sus títulos, todo lo que había alcanzado, y dijo, todas esas cosas para mí son estiércol para ganar a Cristo. ¿Qué significa la palabra estiércol? Cuando Pablo habla, es todo lo que he alcanzado, todos mis títulos, todo lo que el mundo me ha dado, yo lo pongo a un lado. No me puedo deshacer de ellos, porque mis títulos y lo que aprendí, no me puedo deshacer de ellos, pero los pongo al servicio de Jesús. Lo pongo a los pies de Cristo, para que Él lo use como Él quiera. Señores, 14 libros de esta Biblia fueron escritos por el apóstol San Pablo.
donde el mundo vio a un perseguidor, Dios vio un apóstol. Donde Moisés vio una piedra, Dios vio agua. Donde vio un obstáculo como el mar Bermejo, Dios vio un camino. Las cosas no son como nosotros las vemos. Las cosas son como Él las ve. Pero no las vamos a ver como Él las ve hasta que tengamos un verdadero encuentro con Él. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, nuestros ojos se abren y entonces vemos la gloria de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay una pregunta más importante que podemos hacer en este universo y en esta vida que esa pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué significa esto? Señor, quiero conocer tu voluntad para hacer tu voluntad. La historia termina cuando el Señor tiene una revelación con Ananías. Y le dice a Ananías, un discípulo del Señor de Damasco, ve a la calle de la derecha. Porque ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso y está orando. Esto es importante. Ahí hay un hombre en la calle de la derecha que está orando. Que 72 horas después del encuentro con el Señor, encontramos a Saulo de Tarso orando, ayunando con un ayuno total, no agua, no nada. 3 días de ayuno total y de oración. Por eso fue el cambio radical en la vida de él, porque su entrega fue radical. Y cuando tenemos una entrega radical, hay un cambio radical. Ananías, hermanos y hermanas, significa gracia en hebreo. Saben ustedes que los nombres hebreos tienen un significado todo, ¿verdad? Pues el significado de Ananías es gracia. Cuando Dios le revela a Ananías, ve a la calle a la derecha, Señor, ¿dónde tú me estás mandando? Ese hombre vino aquí a perseguir los cristianos. Y el Señor le dijo, olvídate del hombre que vino a perseguir. Te estoy enviando a un nuevo hombre que me es útil. Porque antes me fue inútil, pero ahora me es útil. Ve a la calle a la derecha. Porque él tuvo un encuentro conmigo. Y cuando Ananías llega a la casa de la derecha y lo dirigen al cuarto, y ve a Saulo de rodillas, le pone las manos encima. Porque no únicamente Ananías había tenido revelación, Pablo había tenido revelación también, de que alguien venía. Y cuando le puso las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino de Damasco me ha enviado para que ore por ti, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando le puso las manos, cayeron escamas de sus ojos. Y en ese momento, Saulo, antes de ser bautizado en aguas, fue bautizado por el Espíritu Santo. Al punto de que a los pocos días, Saulo de Tarso está predicando el Evangelio en Damasco. Hermanos, no sabemos lo que Dios puede hacer en una vida cuando hay una entrega profunda a Dios. No sabemos. Dios obra individualmente con nosotros. Y en estos tiempos de pandemia que ha sucedido, yo estoy mirando esto como una oportunidad de Dios
para que muchos cristianos se consagren a Él. Porque David Wilkerson vio lo que venía para la nación americana y vio lo que iba a pasar en Nueva York. Pero después de eso Dios le mostró que viene un gran avivamiento para la iglesia. Yo quiero ser parte de ese avivamiento. En Saulo de Tarso comenzó un gran avivamiento. Porque después que Saulo se convierte al Señor y después que el Señor lo lleva a la ciudad de Tarso, en Sicilia, y él tiene una consagración a Dios, fue el hombre que llevó el evangelio de Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Y yo creo que hay un gran avivamiento que viene para nuestra vida, pero ese avivamiento viene para aquellos que, como Saulo de Tarso, hayan tenido un verdadero encuentro con Dios y que estén esperando ese refrigerio del Señor. La palabra crisis en el idioma chino significa oportunidad. Y yo creo que el COVID-19 es una gran oportunidad para que la iglesia se consagre, busque el rostro del Señor y que de aquí saldremos más fuerte que nunca. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo he estado orando en mi casa. Yo he estado buscando el rostro del Señor. Y hay muchas cosas que he dejado atrás en este tiempo. Porque Dios está pidiendo. La Biblia dice que si mi pueblo se humillare y clamaren a Él y buscaren mi rostro, yo descenderé desde los cielos y sanaré su tierra. Yo creo que este es el tiempo más hermoso que Dios nos ha dado para encerrarnos en nuestra cámara secreta. La gobernadora quiso que la gente se encerrara y el Señor antes había dicho: cuando tú ores, enciérrate en tu casa y ore a tu Padre en secreto, y el Padre que te oye en secreto te recompensará en público. Yo creo que la iglesia saldrá más fuerte de este momento de crisis que lo que éramos antes. Porque hemos ido a la cámara secreta. Y es ahí donde Pablo entró, a la cámara secreta. Y salió de allí un hombre renovado, poderoso, que llevó el evangelio hasta los confines de la tierra. Y yo creo que de esta crisis sale una oportunidad para que la iglesia tenga un gran avivamiento y se complete la evangelización que Dios nos ha mandado a hacer. Yo estoy dispuesto a derramar este altar en lágrimas, porque yo quiero un avivamiento. Yo quiero un cambio radical en nuestra vida. Si podemos obedecer a la gobernadora de Puerto Rico, ¿por qué no obedecemos al Señor? Ella pidió que se quedaran en su casa y ya Dios te había dicho: métete en tu casa y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Deja de estarte lamentando por lo que está pasando y comienza a orar a Dios, y tú verás la gloria de Dios que vio Saulo de Tarso cuando llegó Ananías. Lo primero cuando abrió los ojos que vio Pablo fue Ananías. Ananías es la gracia de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.